Gracias por estar en esta nueva actividad del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy nos acompañan Cecilia Cosi, quien es integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y también del Instituto de Derecho del Trabajo de Rosario. Es abogada laboralista, es delegada de base y es trabajadora bancaria. Así que bueno, tiene una experiencia y una visión por ahí enriquecedora porque ella puede hablar de las cuestiones que hoy vamos a intercambiar desde distintas ópticas. Y por otro lado nos acompaña Luis Roa, quien es también abogado laboralista, docente en distintas materias, especializaciones, carreras, todo relativo al derecho del trabajo, y también asesor sindical. Hoy la actividad tiene un poco la idea de conmemorar la Noche de las Corbatas, que se va a cumplir un nuevo aniversario el día miércoles. Así que bueno, hacer un poco el paralelo entre lo que era en esa época la labor de los abogados y abogadas laboralistas, la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y Cecilia me pidió si podía compartir un video, así que ahora comparto pantalla y después le cedo la palabra para que puedan hablar los expositores. Seba, no se escuchó el sonido, no se escucha el sonido del video. Bueno, Cecilia, te cedo la palabra. Está silenciado. Sí, no salió el sonido del video, pero bueno, en realidad la idea del video era un poco, era un video cortito, que en realidad después si quieren les dejo el link, y si no está en la página de InfoJust. ¿Querés que lo probemos de nuevo? O sea, ¿se cortó en algún momento el No, sonido? no se ¿O escuchó nunca nada el subió? sonido. Pero bueno, no, A no ver, importa, Seba, era bueno. básicamente la idea del video, que me pareció interesante, era porque bueno, considero que en estos tiempos y en estas fechas sobre todo es importante reflejar la memoria de lo que nos pasó, de lo que nos pasó como sociedad. Eh, y bueno, nada más y nada menos que estos días se cumple un aniversario más de la Noche de las Corbatas. Y lo que le pasó a todos aquellos que osaron levantar las banderas de las causas justas. Siempre digo que en realidad Centeno y los compañeros abogados que trabajaban con él vivieron por las causas y por la lucha y la defensa de los trabajadores, y también, paradójicamente, por ese mismo motivo encontraron la muerte. Sabemos que, bueno, a partir de ahí, años antes se había iniciado
la historia más trágica y nefasta de la historia argentina. La persecución, se dio un plan sistemático de persecución a trabajadores, abogados laboralistas, representantes sindicales, con el fin único y exclusivo de destruir el entramado social y destruir a la clase obrera y a todos los que decidieran levantar alguna bandera de justicia social y luchar en pos de los beneficios y de mayor igualdad, ¿no? Entonces por eso me pareció a lo mejor importante compartir algo que nos llevara a esa instancia. Como dijo Sebastián, yo soy abogada, generalmente prefiero presentarme como trabajadora, soy trabajadora bancaria, delegada bancaria, miembro del sindicato bancario y abogada laboralista o abogada de los trabajadores y las trabajadoras, por sobre todo. En realidad, el instituto nos convoca a esta jornada de reflexión y nos tiró menudos temas sobre la salud, la seguridad, la preservación del trabajo, las luchas colectivas. Podríamos estar hablando, y quienes me conocen un poco saben que una vez que me largo a hablar puedo estar hasta las 12 de la noche o hasta que surja otra pandemia que me pare, pero bueno, voy a intentar que no. Voy a tratar de ser lo más corta posible y lo menos aburrida posible. También, bueno, algo que se me pasó en realidad de decir que la dictadura no solamente persiguió, sino que, bueno, sabemos los que estamos en el mundo del trabajo que prácticamente descuartizó la ley de contrato de trabajo, o sea, eliminó cerca de 20 artículos. Soy bastante mala para los números, pero creo que modificó cerca de 200, y bueno, como dije antes, persiguió, torturó, asesinó y desapareció a todo aquel que se animara a levantar una bandera de justicia social. ¿Por qué creo que es importante remarcarlo para iniciar la charla? Porque justamente nos convocaron a mí y al doctor Roa a reflexionar qué nos está pasando, qué nos pasó en la pandemia. Quizás un poco le decía a Sebastián y al doctor Luis Roa antes de la exposición que yo soy un poco más descontracturada, me gusta hablar a las bases, me siento cómoda hablándole a trabajadores y a trabajadoras, y bueno, les voy advirtiendo que aquellos que esperan de mí un acabado y minucioso detalle de la normativa, de la legislación y de todos los decretos que salieron en el último año y medio de pandemia, se van a ver decepcionados, porque no pienso hacer eso. Y seguramente tampoco siga el hilo conductor que me planifiqué, pero bueno. En realidad nos encontramos en un marco de pandemia. El año pasado, en realidad en el 2019, ya veníamos con una crisis económica profunda y una crisis en el mercado de trabajo. Se empezaron a ver las primeras normativas tendientes a la protección del derecho al trabajo, con el decreto que duplicó las indemnizaciones por los despidos. Digo que la importancia de ese decreto tuvo, que es, o el fundamento fue preservar los puestos de trabajo formales, claramente. Yo decía que el puesto de trabajo informal ya es tema de otro debate, que tiene que ver a lo mejor con la disputa del capital y el trabajo en la Argentina, que bueno, lejos estamos de encararla profundamente, y bueno, no hay ley que haya podido modificar esos índices. No hay leyes, lo único que creo que pueden cambiar humildemente o modificar ese entramado social son las políticas públicas. No creo que haya una ley que pueda obligar y que tenga resultado. Pero bueno, a veces con ese tipo de normativas obligamos al empresariado a pensar en otros tipos de estrategias y que no les sea tan fácil despedir, ¿no? Previo a la pandemia ya nos habíamos encontrado como profesionales con una situación en la que muchos abogados nos encontrábamos con despidos con causa, que los
con causas inventadas, donde aparecía, salía del baño algún escribano que de golpe se encontraba con una situación de maltrato hacia su empleador y se perdía la confianza, bueno. Pero bueno, el decreto fundamentalmente, por ahí hizo que las estrategias empresariales cambien un poco, ¿no? Sobre llovido mojado, y tras que veníamos con un conflicto en el área del trabajo y con la pérdida de empleo, en marzo del 2019 se declara la pandemia mundial. Y si bien, y acá también me gustaría detenerme un poco, realmente fue algo que nos atropelló a nivel mundial y que fue una situación que generó muchísima angustia, muchísima desazón en el mundo del trabajo, y a toda la sociedad, el miedo, el temor por contagiarse. Siempre yo trato de ver ante las situaciones negativas, buscarle una visión positiva, o qué nos puede dejar como enseñanza positiva, como experiencia, como trabajadores o profesionales, o delegados gremiales, según el lugar que nos toque transitar, ¿qué nos dejó de positivo? Yo creo que, a lo mejor piensan que esta piba está delirando, no hay nada positivo que nos pueda dejar una pandemia. Pero yo creo que hay algunos temas que se empezaron a tratar, que venían atrasados en la disputa o en la discusión pública, que fueron importantes, y que tiene que ver con estos temas que nos trazó el Instituto para tratar, que es el cuidado de la vida. La pandemia nos demostró que sin trabajadores sanos, sin trabajadores, el sistema productivo no funciona. Entonces es necesario cuidarlos. Cuidar la vida, cuidar la salud. Se visibilizaron la importancia de las tareas de cuidado, algo que prácticamente estaba olvidado, ¿no? Salvo algunos colectivos feministas, pero ni siquiera hay muchos convenios colectivos de trabajo que le den importancia a las tareas de cuidado. Sin embargo, una de las primeras resoluciones que saca el gobierno, que es la 202, cuando se declara la pandemia y el cierre de la escuela, y el cierre de dictado de las clases presenciales. Y acá también me detengo, porque estoy cansada de escuchar que los chicos no tuvieron clases durante 1 año y medio, y no, los chicos no tuvieron clases presenciales. Los docentes, como los trabajadores esenciales, laburaron el triple en condiciones totalmente precarias, metiendo la escuela en su casa, realmente muchos sin ningún tipo de amparo, y las clases se dictaron de manera no presencial, pero se dictaron a distancia. Perdón que me voy de tema, pero fue así. Realmente quizás también tenga que ver con que tengo muchos docentes alrededor, y me jode bastante cuando se dice que no hubo clases. Y bueno, esa normativa, lo primero que establece son 2 cosas, que es la dispensa de asistir, de concurrir a los lugares de trabajo a aquellos que tengan hijos en edad escolar. Y digo, qué importante, por eso digo, qué importante que se le haya dado valor a las tareas de cuidado. Qué importante que se haya dispensado de presentarse a trabajar con el goce completo de sus remuneraciones a trabajadoras y trabajadoras a cargo de niños. Y algo que dice el considerando de una de las resoluciones es teniendo en miras el interés superior del niño, niña y adolescente. O sea, otra cosa que también es importante, o que por lo menos a mí me resultó interesante al leer, es que yo creo que como pocas veces se legisla o se desarrolla una normativa con una perspectiva de género, porque generalmente las tareas de cuidado estuvieron a cargo de, o consideradas inclusive en cabeza de la mujer, y acá se habla del padre o madre, ¿sí? Sin embargo, bueno, en la realidad nos encontramos con que
la cosa se complicó un poco, ¿no? Las patronales lo primero que hicieron fue empezar a querer obligar, o por lo menos a los trabajadores esenciales, a presentarse a sus puestos de trabajo y negarle la dispensa, y aquellos que tomaron la licencia se encontraron al mes siguiente con que no se les reconocía el pago íntegro del salario, tal cual como lo decía la remuneración. Pero ahí, bueno, ya tenemos dos cosas, o dos temas importantes. El cuidado del salario y, de vuelta, la dispensa y el valor que se le dio a las tareas de cuidado en la pandemia, ¿no? Obviamente que acá empezamos a trabajar, tanto los sindicatos como los abogados particulares, porque empezaron a presentarse un sinnúmero de cautelares que por suerte la justicia escuchó, o en la mayoría de los casos, para que los trabajadores puedan hacer uso de ese beneficio. Después también, otra cosa que nos dejó la pandemia. Yo creo que, humildemente, que nos obligó a tratar de pensar, o por lo menos algunos, en una nueva solidaridad, ¿no? El cuidado, acá no pasó a ser un cuidado netamente individual, sino que nos tuvimos que pensar en cuidarnos para cuidar al otro, para cuidar al colega, al compañero de trabajo, para cuidar a la familia. Que creo que eso es interesante, porque es pensarnos colectivamente, no como entes aislados. O sea, no es solamente me cuido de no enfermarme por mi salud, sino me cuido de no enfermarme para no llevar la enfermedad a mi casa, para no llevar la enfermedad a mi trabajo. Y creo que eso también nos tiene que abrir un poco el juego a la reflexión, que bueno, es eso justamente a lo que nos convocaron. Después, otra cosa, ¿qué nos pasó en medio de la pandemia? Se transformaron en esenciales los trabajadores de plataforma. Y digo, qué loco, trabajadores absolutamente precarizados, no sindicalizados, aunque empezaron a sindicalizarse y a organizarse, por suerte, en pandemia, invisibilizados, vapuleados, sin ningún tipo de derecho. El trabajo fueron los trabajadores esenciales. Fueron los trabajadores esenciales en pandemia. Bueno, y como esas, por ahí veo varias cuestiones, y la importancia que tuvieron aparte en todo este cúmulo de normas y de entramados, de decretos y resoluciones, que bueno, como abogados nos volvimos locos de mirar, porque la resolución que modificaba y que se iban readaptando a la realidad de lo que nos iba pasando, que por suerte como Argentina tuvimos la posibilidad de que la pandemia nos llegó un poco tarde y pudimos tomar experiencias, aprender de las experiencias positivas de otros países y aprender de las negativas y no hacer lo mismo. Entonces, fue más que interesante desde ese lugar. También, bueno, algo positivo que veo de la pandemia es que se aceleró el tratamiento de la ley de teletrabajo, que también no es un dato menor, que los proyectos de ley de teletrabajo fueron presentados por bancas que ocupan personas del mundo del trabajo. Son diputados o diputadas que vienen del sindicalismo argentino. Entonces, también es pensar la importancia que tiene que haya sindicalistas y personas vinculadas al mundo del trabajo en las bancas donde se discute realmente las leyes. No es casualidad que también la diputada Claudia Ormachea, que es aparte además secretaria de Género, Igualdad y Derechos Humanos del Sindicato Bancario Nacional, presentó no solamente ese proyecto, sino el proyecto de ley de reducción de la jornada de trabajo y otra ley importante, que es el establecimiento de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo a nivel nacional.
Y acá también quiero hacer un paréntesis. Si bien no es una legislación ni es una ley creada con los fines de que sea, o no fue creada en pandemia, en Santa Fe tenemos la Ley de Comité de Salud y Seguridad Mixto desde el año 2008, yo creo que los sindicatos que venían trabajando en esa ley y con la Constitución y realmente se tomaron en serio y comprendieron la importancia de esa herramienta gremial y política que tenemos los laburantes, los comités fueron una herramienta fundamental en la pandemia. Porque los trabajadores, delegados gremiales y los sindicatos pudimos tomar el control justamente del cuidado y del respeto hacia los protocolos de salud que se iban estableciendo para justamente cuidar a los trabajadores. O sea, por intermedio de los comités, y hablo en términos personales, o por lo menos desde el sindicato en el que formo parte, nosotros estuvimos al pie del cañón, y cuando la actividad se abrió, o sea, los bancos se abrieron al público, porque también hago acá la salvedad que a veces se piensa que no trabajamos en pandemia, pero en realidad los trabajadores bancarios estuvimos al pie del cañón desde el minuto 1. La diferencia es que en el mes de abril se abrió la actividad al público, pero bueno, ahí funcionaron los comités controlando el uso de barbijos, la distancia, el aforo, las máscaras, el alcohol en gel, la sanitización. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy con esto? La importancia del trabajo colectivo, la importancia de la construcción colectiva. Inclusive también, porque más allá de que hubo muchísimas normas que se sacaron en pandemia, había muchas situaciones que quedaban al margen de la normativa. Nosotros teníamos, o se nos presentó un problema, por ejemplo, con una trabajadora que tiene un hijo que no estaba en edad escolar, con una patología, pero no era la trabajadora la que tenía la patología, entonces no estaba incluida. ¿Cómo lo resolvemos? Y eso no se resolvió por el análisis exclusivo de una reglamentación, sino la trabajadora hubiese estado trabajando toda la pandemia. Se resolvió de manera colectiva mediante la lucha gremial, mediante el debate o la discusión, o sea, fuimos un pilar importante. También tenemos que pensar que no todas fueron, no todas fueron buenas noticias, no tuvimos tuvimos algunos sacudones, los trabajadores de Santa Fe, los abogados y los sindicalistas, que pese al esfuerzo que hicimos para que no se adhiriera a la ley de ART, finalmente terminó por salir en plena pandemia aprobada la adhesión a la ley, ¿no? Y yo pensaba ayer que la gravedad del asunto, ¿no? La gravedad de la situación. Se dio la adhesión en un contexto de pandemia, ya había sido reconocida por decreto y por la resolución 38 y 39 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la COVID como enfermedad profesional no listada. Entonces decís, bueno, tenemos allanado el camino, las ART nos van a reconocer que si nos enfermamos en el laburo, nos reconocen las prestaciones. Sí, nos allana el camino para el reconocimiento de las prestaciones que sabemos que las aseguradoras patronales nos niegan. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades, con las incapacidades? ¿Qué pasa con la muerte de un trabajador? Nada. Nuevamente vamos a ser condenados a la intervención de las comisiones médicas y sabemos que eso no está funcionando nada bien. No me voy a explayar en esto porque ya han hecho ponencias magistrales en el colegio, pero bueno, me parecía que no había que dejar de nombrarlo. Otra cosa que se dio en el marco de la pandemia fue el decreto que prohibió los despidos.
Y escuchaba el otro día en una charla, en estas cuestiones que uno tiene tanto Zoom y trata de formarse y escuchar las diferentes opiniones de diferentes juristas, y dijo algo, no me acuerdo puntualmente quién, porque como les digo, soy bastante mala para recordar nombres y números. Pero que él decía que hacía una reflexión de que el decreto que prohíbe los despidos legisla por primera vez, aunque sea de manera transitoria, pero de manera universal y temporaria, para el empleo privado, la estabilidad propia. Y, y pensaba, digo, qué importante, ¿no? Esto de o lo que les genera en la conciencia o en la psiquis de un trabajador el no tener miedo a que te despidan. Porque estás resguardado. Bueno, también lo tiro como punta para ver si nos sirve para empezar a reflexionar. Por ahí, vuelvo a insistir, me tenté con la idea de tirar a lo mejor disparadores. El doctor Roakham quizás hable un poco más normativamente, pero me parece que es un momento que la pandemia nos dio la posibilidad como sociedad, como trabajadores del derecho, como trabajadores y como delegados y como sindicatos, y nos desafía a repensar, como profesionales, repensar estrategias, animarnos a empezar a ver a la justicia y empezar a ver las defensas de los trabajadores con la perspectiva de género, de comprender el valor del cuidado, del salario, la salud, el trabajo, en pensar estrategias para interpelar a la justicia, para interpelar, y creo que también tendremos que ser actores importantes, interpelar como se hizo dentro, yo creo que el Instituto de Derecho al Trabajo de Rosario metió muchísimo empuje y realmente militó para que no saliera la adhesión de la ley de comité, me parece, de la ley de comité, de la ley de ART. Creo que ese es un desafío que tenemos como profesionales. También empezar a mirar un poco lo que pasa en las bases del mundo del trabajo. A veces los que no pasan o los que no han tenido la posibilidad de pasar por un empleo privado, es difícil dimensionar lo que estas crisis o estas situaciones generan en los trabajadores. Y bueno, ven, los sindicatos también o los delegados nos tendremos que animar a empezar a empujar y a pelear porque se empiece a hablar de las enfermedades profesionales con mayor profundidad. El número cerrado de las enfermedades profesionales es extremadamente limitado. Pareciera que los trabajadores no nos enfermamos en ocasión del trabajo. Y realmente, gran parte de las patologías que tenemos las tenemos por y en ocasión de nuestro laburo. Estamos condenados a ir a un juicio. ¿Sí? Así que, bueno, creo que tenemos un desafío importante. Como profesionales, como abogados, como trabajadores, de repensar y pensarnos como sujetos colectivos, trabajar en conjunto en pos de que hacer realidad todos los postulados y los anhelos de justicia social que tuvo el doctor Centeno cuando redactó la ley de contrato de trabajo. No me quiero extender mucho más, eso fue lo que intenté humildemente aportar o ver, o tirar de parte de mi visión. Como les dije, me tienta siempre la idea de buscar una reflexión colectiva, y bueno, como trabajadora, vuelvo a insistir que he padecido muchas de las situaciones que nos aquejan, y bueno, siempre me tira mi condición de delegada gremial. Gracias, y bueno, doy paso al doctor Roa. Muchas gracias, Cecilia. Bueno,
Le cedemos la palabra entonces a Luis y una vez que termine Luis, los invitamos a participar. Si alguien quiere compartir alguna idea, reflexión o aporte, una vez que termine Luis, vamos a prestar al intercambio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, como se dice. Primero expresar que estoy muy contento porque me hayan invitado nada más ni nada menos que el instituto, y cuyo núcleo duro es un conjunto de compañeras y compañeros que tiene una fuerte tradición en el pensamiento crítico del derecho del trabajo y en el derecho social, a quienes admiro realmente mucho, y bueno, la verdad está bueno, me complace, me pone muy, me conecta, digamos, en un momento en que de alguna manera Cecilia recién estaba rememorando, nos volvía a traer al corazón la memoria. No, no es un día cualquiera para los abogados eh, de trabajadores, estamos en las vísperas de recordar una fecha muy importante para todos nosotros y nosotras, que es ni más ni menos que el secuestro, tortura y asesinato de un gran jurista como fue Norberto Centeno, pero también lo que significó una trágica noche de las corbatas, lo que significó, decía, una trágica noche de las corbatas entre el 6 y el 8 de julio del año 1977. A ver, es una enorme tentación, te miro a vos, Sebastián, como culpable, como responsable. No digo culpable así, evocando nuestras tradiciones judeo-cristianas, la culpa, a alguien le tenemos que echar la culpa. Es toda una tentación que me hayas convocado a mí y a Cecilia en un día como hoy. Y cómo se podría llegar a hacer un puente que nos permita reflexionar, pensar, reflexionar en esto de reflejarse y mirarse a uno mismo y colectivamente, cómo mirar esta pandemia con otras pandemias. Y recién venía de otro Zoom donde salió la alegoría de la pandemia como guerra y demás. Estaba hablando precisamente con los compañeros del Sindicato de Sanidad, que están en una medida de fuerza importante, ¿no? Y alguien dijo de ellos que están en la trinchera. No sé hasta qué punto me cierra esto de que la pandemia es una guerra, pero sí la pandemia me remite a otro tipo de alegorías, y hemos tenido otras alegorías, hemos tenido otras pandemias, perdón. Cecilia arrancó su núcleo temático dando cuenta de cómo empezó todo esto, como diría Benedetti, el juego en el que estamos, ¿no? Y no arrancó el 3, el 16 o el 20 de marzo del año pasado, sino dio cuenta de una situación anterior que implicó todo un plan sistemático de desmonte de derechos sociales, que módicos o no, criticables o no, pudieron recuperar una serie de derechos que realmente habían quedado en el olvido, en el pantano de la historia, y que entre el 2003, 2004, 2005 al 2015 de alguna manera supimos reconstruir. Las reconstrucciones parciales de la ley de contrato de trabajo en ese periodo dan cuenta de eso, ya casi ni siquiera es opinión, es dato. Pero ella, Cecilia, refería a, cuando empezó a hablar de la pandemia, nos dijo de dónde veníamos, y veníamos de un escenario de profundo deterioro de las relaciones sociales, donde no es un dato menor que a simplemente 3 días de asumir el actual Poder Ejecutivo Nacional, el 13 de diciembre del 2019, se dictó este mentado decreto DNU, el 34, que establece la doble indemnización. ¿Por qué? Partiendo de un diagnóstico en el cual en tan solo 4 años y un poco menos se había duplicado virtualmente el desempleo. Y, de un 5,9% estábamos por arriba del 10 y orillando el 11.
se había multiplicado por 2 el desempleo, o mejor dicho, el subempleo demandante, que cuando nosotros queremos detectar la precariedad laboral es el primer índice que tenemos que tener en cuenta. También orillando entre el 11 y el 12%. Y un dato realmente espeluznante de la supuesta prepandemia, pero para mí una pandemia en sí mismo, pero no una pandemia sanitaria, sino económica, es el dato que teníamos un indicador del cual realmente es una novedad de carácter estadístico, como es el desempleo demandante, el empleo demandante. Es decir, aquellos trabajadores que aún teniendo un trabajo de 8 horas, trabajando incluso más de 35 horas por semana, buscan otro trabajo, y eso da cuenta que ya ni siquiera estamos hablando para salir de la pobreza, supuestamente, frente a un proyecto, un programa de gobierno que había venido a desterrar la pobreza, nos sumergió absolutamente en la pobreza. Empleo demandante, subempleo demandante, desempleo multiplicado por 2 entre el año 2015 y el 2019. Estábamos en presencia de una pandemia. Y vino de la mano también de un desmonte de derechos. Vino de la mano de un desmonte de derechos que significó una flexibilidad que fue desde la persecución de dirigentes gremiales. Cecilia pertenece a una organización cuyo secretario general estuvo en la palestra ahí y hasta agresiones físicas. Recuerdo ver que sufrió el compañero Sergio Palazzo cuando fue el episodio del Banco Central, de los despedidos del Banco Central. Pero estuvo precedida esta pandemia del 2020-2021, una pandemia donde se persiguió a dirigentes sindicales, donde se persiguió no mediante las armas legítimas de la democracia, sino mediante el derecho penal, donde se puso en tela de juicio la razón de ser, el sentido, la orientación, la teleología que empuja nuestra disciplina. Hace un ratito estábamos hablando del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo y cómo se planteó en el núcleo duro de esta pandemia económica, previa a esta pandemia sanitaria, se planteó resignificar el derecho al trabajo y por ejemplo, modificar el artículo 4. El capital simbólico, sin ninguna duda, fue mucho más lejos. Se persiguió a los jueces del trabajo. Enrique Arias Giver, la famosa cautelar y Marín, la famosa cautelar de la bancaria por una paritaria que habían acordado las partes, pero que se negó el Estado a homologar. Luis Raffagelli, Doritas Temis. También la otra pandemia se llevó muerto. ¿Por qué me estoy refiriendo a ellos? Porque hay algo que encuentro en común de lo que nos evoca esta fecha. ¿Por qué me recuerdo estos episodios que pasaron hace tan poco? Porque también se persiguió a abogados de la matrícula. Se nos estigmatizó, se nos persiguió. Y cuando uno se pone a pensar, ¿qué son los abogados a mí no me gusta decir abogados laboralistas. Los que me conocen saben que soy medio mañoso en eso. A mí me gusta decir abogados de trabajadores y trabajadoras. No me defino por el objeto, me defino por el sujeto. No sé si está bien o está mal, epistemológicamente. Pero no mencionar esto es no advertir que los abogados de trabajadores y trabajadoras, las y los sindicalistas, los jueces y las juezas del trabajo, el derecho del trabajo individual y colectivo, las organizaciones obreras, la paritaria y la huelga, son esas poderosas herramientas que supimos construir en nuestro más que módico Estado social de derecho para precisamente modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. ¿Y por qué tengo que señalar esto cuando debiera hablar de la pandemia a la cual me convocaron a hablar? No, porque hablar de esa otra pandemia económica me remite a pensar la época, pensar este momento, pensar hoy, 5 de julio del año 2021. Son fechas que nos atraviesan. En esta fecha, en 1973, estaban en Carlos Paz, ahí Centeno, con May, con tantos otros, ahí discutiendo sobre la estabilidad en el trabajo.
En el 59, en esta misma fecha, estábamos ahí en Huerta Grande discutiendo un programa enorme para el movimiento obrero, pero no, estamos recordando este 5, 6, mejor dicho, el 6, 7, 8 de julio de 1977, que evoca nuestra fecha que nos define como abogados de trabajadores y trabajadoras, el día del abogado y la abogada laboralista. Y me refiero a esa fecha y me refiero a esta prepandemia o pandemia económica, porque las razones, los sentidos y las orientaciones de esa pandemia económica que precedió a esta pandemia sanitaria son exactamente las mismas. ¿Qué fue la dictadura cívico-militar? Fue la reacción que, ante la enorme movilización social que había aún en un momento muy complejo de nuestra historia, en 1975, en que la clase obrera erguida rechazó un profundo plan de ajuste en la jornada de junio-julio de 1975, el Rodrigazo. A partir de ese momento se empezó a detonar un punto de corte, la fecha del golpe cívico-militar estaba en cierne, era necesario aplicar una determinada política económica que conllevaba necesariamente una reforma laboral. En el golpe del 24 de marzo del 76, cívico-militar de marzo del 76, es una reacción a la reacción obrera que fue y pidió por sus 623 convenios colectivos en las jornadas que dieron vuelta al Rodrigazo. Y la contrarreforma laboral nos hizo esperar ese golpe cívico-militar. La primera contrarreforma laboral fue lo que señaló Cecilia. La primera gran ley que destrozaron fue la ley de contrato de trabajo, derogando explícitamente 27 artículos y mutilando otros 98, 125 sobre un total de 300. Pero el capital simbólico o técnico jurídico no se terminaba ahí. Fueron al año siguiente, en las jornadas que nos hacen recordar nuestra fecha. Fueron por el resto del capital simbólico. No les bastaba mutilar la norma, no les bastaba mutilar el derecho al trabajo, acompañado de un impiadoso, un incalificable plan económico. Era necesario también perseguir a aquellos que encarnaban la ley laboral, aquellos que encarnaban la defensa de trabajadores y trabajadoras. Centeno, sin ninguna duda, no era el más revolucionario en términos épicos, pero era el más revolucionario junto a tantos otros porque en el día a día explicaba una verdadera vanguardia en la lucha por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, en nuestros pequeños lugares de combate que son los estudios jurídicos. Pero ¿por qué quiero señalar eso con respecto y ponerlo al lado de esta pandemia? Y porque se parece mucho. Porque lo que la dictadura cívico-militar, cuando fue por nuestros compañeros, por Centeno, por Fresneda, por Candeloro, por Arestín, lo que pretendió era precisamente modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo para hacer posible un determinado modelo económico. Sobre un derecho del trabajo que se estaba edificando sobre bases sólidas. De hecho, creo que a la ley de contrato de trabajo le faltó el famoso título 13 que redactó Norberto Centeno y que hablaba lo que algunos autores hablan de estabilidad propia. Humildemente creo que, siguiéndolo a Sebastián, la estabilidad de eso no es estabilidad, el derecho al trabajo. Pero me quedo con ese reflejo entre nuestro 2016 y el 2019 en cuanto a políticas sociales y lo que fue el escenario que entornó a la noche de las corbatas. No soy tan... no voy a caer en la banalidad de comparar, mejor dicho, a una dictadura con un gobierno que puede tener mis críticas, pero que era democrático. Pero hay puntos de contacto en las políticas públicas que le dieron sentido a una y otra. Y por eso me parece interesante como punto de reflexión para pensar ese 76, ese 77, pensar nuestro 2016, nuestro 2019, y pensar también qué es lo que se quiso, qué es lo que se pretendió sobre el derecho del trabajo. Alguien me decía, Cornaglia, me solía insistir,
frecuentemente, que el derecho al trabajo constituye un límite. Es la construcción de dos enormes límites, uno de una dimensión individual, el contrato normativamente intervenido, que es el contrato de trabajo. Cornaglia decía siempre que el otro límite es la organización obrera, ¿no? Los dos grandes límites, precisamente, que le dan sustento y sentido al derecho social y particularmente al derecho del trabajo. Y estas políticas públicas de la dictadura, como también algunas del 2016 al 2019, muchas de ellas, pusieron en crisis eso. Y cuando creo que saludablemente hubo una actitud democrática de reconstrucción de ese tejido social, Cecilia claramente dio cuenta de eso, a 3 días nomás de la asunción del actual gobierno, se dictan políticas anticíclicas, muy concretas, muy concretas. ¿Cuáles? El incremento al doble en la indemnización por despido, la declaración de la emergencia laboral, pero también, recordemos, los 3 primeros 4 meses de esta etapa, lo que significaron las paritarias. En 3 meses, hasta los meses de enero y febrero, hasta mitad de marzo, las paritarias tenían una robustez y una capacidad en la recuperación del salario que realmente hacía presagiar un gran momento. Es decir, hubo una primera reacción. Pero estoy pensando por qué lugares ir, porque estaríamos horas hablando si me metiera puntualmente, circunstanciadamente, pero es necesario en cada punto, en cada regulación, en cada casuística, pero me parece que si tuviéramos que reflexionar sobre el periodo que se abre a partir del 20 de marzo, el 19 de marzo del 2020, implica por lo menos repensar el derecho del trabajo que supimos tener y el que tendremos que reconstruir. Yo dije algo recién que me lo enseñaba el maestro Cornaglia: el derecho al trabajo es un límite. El derecho al trabajo, y uno de esos límites, y cómo se expresa ese límite, mediante esa sustracción normativa de contenido que es ese contrato legalmente intervenido. Y el otro, la organización obrera. Y hoy es realmente un desafío, como abogados laboralistas, que también formamos parte de la discusión de esa nueva arquitectura, es cómo volvemos a reconstruir en la relación individual de trabajo el límite. Y cómo volvemos a reconstruir en la relación colectiva de trabajo la organización, precisamente, la negociación, la capacidad de conflicto. Yo no, hace unos años, unos cuantos años, cuando me recibí de abogado, me acuerdo que en esta lectura desarrollista, evolutiva, esa idea del progreso continuo que tiene cierta mirada victoriana de la historia, los manuales de derecho al trabajo me decían que primero fue la represión, luego la tolerancia, luego el reconocimiento, y uno podría decir que a esta altura del siglo XXI debiéramos ser felices y comer perdices, ¿no? Y sin embargo no es tan así, creo que no es nada así, la historia es mucho más compleja. Me acuerdo que cuando leía esos libros muy optimistas, ya estaban desactualizados porque estábamos en los 90, cuando leíamos esos libros optimistas, nos decían que la etapa que venía era la etapa de la autogestión, de la cogestión. La etapa superior del derecho del trabajo iba a ser la autogestión y la cogestión. Y aún con patrones incluso, si no era la cogestión y la autogestión, pensábamos en una etapa superior de la fuerte democratización de las relaciones laborales. Es decir, de qué manera entraban los derechos ciudadanos al interior de la empresa, al interior de la fábrica, al interior de la oficina. De qué manera entraba el sindicato en la empresa. Fíjense, cuando estábamos pensando todo eso, de qué manera nosotros, desde estas perspectivas, entrábamos a la empresa
de pronto la pandemia nos invirtió todo. Y de pronto estamos en este Zoom. Esta mañana di clase. Y trabajé. Y trabajé desde casa. Y algunos trabajan, no dando clases, pero trabajan todo el día desde un Zoom, desde una cámara, desde lo que corno fuera, desde el teléfono, desde un mail. Y cuando parecía que nosotros veíamos en esos libros tan optimistas, hasta hace no tanto, que lo que venía era una etapa de expansión, de emancipación, por la cual entráramos a la empresa con nuestros derechos ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras, de pronto la empresa entró a nuestras casas. Y está acá con nosotros, y de pronto se apropian de nuestra fuerza de trabajo a través de una pantalla. Y uno tiene que laburar así, a 2 metros de mi pieza. Me encanta decir pieza. No sé. Soy todavía provinciano. A 2 metros de mi pieza, de donde me levanto todos los días, estoy trabajando. Y lo que ha pasado en la pandemia es que se ha borrado toda posibilidad del límite entre lo público y lo privado. Es un desafío enorme, que las tareas del cuidado, que aquellos que no pueden trabajar, aquellos que no tienen posibilidades técnicas de poder trabajar, aquellos que no pueden ir a trabajar. El límite. A mí me parece importante pensar el derecho al trabajo como piso de derecho, como derecho mínimo, como derecho necesario, se desdibuja hoy, porque estamos perdiendo la posibilidad de concebir el límite. ¿Qué es el límite? Es el límite al poder empresarial discrecional. Y esto me parece central. La tarea del derecho al trabajo tiene que ser una reconstrucción del límite. La ley de teletrabajo, de hecho, lo fue. Que pudo ser mejor, que hay una infinidad de proyectos, de esto y de aquello, pero era un límite, un límite. Pero constantemente estamos viendo cómo esos límites entran en una complejidad, entran en una suerte de espacio de tensión donde no llega a ser nítido ese límite. Sin ir más lejos, la ley del teletrabajo que estuvimos operando tanto tiempo, que terminara el DISPO y el ASPO, terminó el DISPO y el ASPO, empezaba el 1 de abril, pero el 1 de abril no empezó porque porque lo que hacemos ahora no es teletrabajo, dijo la resolución 142 de 2021. Y claramente entendemos, somos abogados no negados a entender la realidad. Entendemos que en esos límites de la relación individual también hay una correlación de fuerzas sociales realmente compleja. Yo dije que una de las grandes cuestiones que están teniendo las relaciones individuales y colectivas, por un lado, es la pérdida del límite. Una enorme herramienta que pretendía reconstruir eso, la ley de teletrabajo, no se pudo aplicar. No somos sonsos para no advertir que están absolutamente todas las condiciones técnico-jurídicas como para que sea aplicable hoy y ahora. Y lo que hacemos todos los días de nuestro trabajo es lo más parecido al teletrabajo que he visto en mi vida. Es más, no creo que tengamos otra posibilidad para superar semejante ejemplo colectivo. Pero el punto es, también nos plantea no solamente los límites en la relación individual de trabajo, nuestros límites colectivos. Cecilia evocaba constantemente sus luchas colectivas. ¿Cómo que no? Claro que las hay. Mencioné en este momento también la lucha de los trabajadores de la sanidad, que hacen asambleas para fingir, y de esa manera fingen huelgas. Hacen asambleas para de esa manera protegerse y seguir y darle cauce a la lógica colectiva. Pero del mismo modo que yo pensaba esto, cómo se van borrando todos los límites dentro de lo individual, pensaba también qué es la lógica de la construcción colectiva, la acción y la organización colectivas, la acción y la organización de trabajadores y trabajadoras a través de una organización sindical. Y esto es necesario pensarlo también en tiempos de DISPO y ASPO y tiempos de cuidarnos.
estamos frente a una enorme fragmentación de los colectivos. A ver, podríamos agarrar y hacer una tarea que nos llevaría un buen rato, pero cada vez que tenemos un caso, imagínense nosotros, abogados y abogadas de trabajadores y trabajadoras, tenemos una enorme fragmentación de los colectivos, que mayores de 60 años, que menores de 60 años, que embarazadas, que no embarazadas, que grupos de riesgo que van mutando, personas que son indispensables para el cuidado de un niño o un adolescente o adolescentes, trabajadores esenciales. ¿Qué es esencial, la actividad o el personal? Y ahí ya estamos discutiendo también. Trabajadores no esenciales. ¿Quiénes son no esenciales y pueden laburar desde la casa? Y hay quienes no son esenciales y unos que pueden y otros que no pueden. Agregale y sumale esto a la resolución 4 conjunta de trabajo y salud, cuando dice, y los que están vacunados, medio vacunados, también se tienen que reintegrar al trabajo. Una enorme heterogeneización de la fuerza de trabajo. La fragmentación de los colectivos. Cuando pensamos el derecho social, el derecho colectivo, cuando pensamos el derecho social, el derecho del trabajo, lo pensamos desde las categorías propias de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Si una forma de establecer estándares colectivos, derechos universales. Y estamos asistiendo a una brutal fragmentación de esos colectivos. Y a una brutal heterogeneidad en la regulación de esos colectivos. Y pensemos la lógica de la acción y la organización sindical. ¿Cómo hoy una organización obrera, cómo un sindicato, cómo un delegado representa a sus compañeras y compañeros? Si la organización sindical es unidad, uniformidad también, si se quiere, cuando uno regula a través de la lógica colectiva. Pero también es proximidad. La lógica sindical es territorialidad. Y acá nos llenamos de incógnitas, nos llenamos de preguntas. ¿Cómo se reconstruye un derecho al trabajo frente a esta situación? De fuerte fragmentación, de pérdida de la territorialidad, de aislamiento, de distanciamiento, que son todo lo contrario a las lógicas individuales y sobre todo colectivas del derecho social. Estamos en un territorio de disputa, se me ocurre. Perdón, no creo que no diga absolutamente ninguna certeza. Pero este es como decía Cortázar, ¿no? Es un modelo para armar. Es un territorio de disputa donde vamos a tener que decir muchas cosas. Desde lo jurídico, claramente, vivimos constantemente en el limbo. El mismo día que el decreto, que hay un decreto, un DNU, el 235, que dice que tenemos que circular menos y cuidarnos más, sale una resolución conjunta que dice que tenemos que volver al trabajo si estamos medio vacunados. La ley de teletrabajo, que fue una gran construcción colectiva, por otro lado nos dicen, no, sí, se parece al teletrabajo, pero no se aplica, no se aplica para esta pandemia. La resolución 207 que establece como ejemplos, ¿no? La resolución 207 del 2020 que habla sobre los trabajadores y personal de riesgo que deben gozar íntegramente con sus remuneraciones. De pronto tenemos desde octubre una regulación que dice que no, que tienen sumas no remunerativas. ¿Cuál se aplica? El 223 bis, los decretos que me dicen que están prohibidas las suspensiones, pero las suspensiones existen, a tal punto que me dicen que no se van a computar los plazos de día de suspensión, una resolución por ahí, y se aplica el 223 bis, y hemos construido el 223 bis, más que en una modalidad de pago de alguna plata en las suspensiones, la hemos convertido en una modalidad ad hoc de suspensión económica. ¿Qué sé yo? Hablaba Cecilia del trabajo de género. ¿Cuál es la línea? La de la fallida resolución conjunta 3 del 2020 del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Trabajo, que reconocía todos los derechos a las tareas del cuidado, o estas módicas regulaciones que tenemos a través de la resolución 207. Y tenemos espacios de tensión donde claramente tenemos que
aguzar el sentido, es forzar la interpretación política y entender cómo en este pandemonio no existen normas que dicen una cosa pero no, y dicen, hay normas contradictorias, constantemente. Lamento no de dar absolutamente ninguna certeza, qué sé yo, no me salen, no las tengo por otra parte. Pero me parece que como abogados de trabajadoras, trabajadores, abogados laboralistas, tenemos que repensar el derecho del trabajo en este contexto de fuerte fragmentación de los colectivos, de pérdida de territorialidad, de aislamiento, de distanciamiento, de pérdida del límite. La pérdida del límite implica aumento del poder discrecional del empresario. Repensar el derecho de trabajo bajo esas categorías, pero no saliendo por la banderola, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Si nosotros mantenemos hasta casi algo, un híbrido, que hasta casi parecería un híbrido, ¿cuál es? La doble indemnización conjuntamente con la nulidad del despido, es porque... Hola, ¿se me escucha? Sí, Luis, se escucha perfecto. Sí, sí, se escucha bien. Luis. Bueno, vamos a esperar a que Luis recupere la conexión. Ahí está. A ver. Bueno, mientras tanto, como para ir reflexionando también en conjunto, me parece interesante ver cómo hay una línea en todo lo que van hablando Cecilia, Luis, el derecho del trabajo, siempre relacionado con la crisis, el conflicto. Luis, ¿estás? Sí, 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 estoy Bueno. con datos. No sé qué pasó, pero bueno, estas cosas que pasan. No, voy cerrando con esto. Lo que digo es, como un viejo título de Alcira Argumedo, que nos ha dejado tan huérfanos y hace tan poquitito por esta peste. Hablaba de un horizonte sin certezas. Pero en la construcción de esas nuevas certezas, la construcción del límite, la territorialidad, la proximidad, la unidad, tanto organizativa como regulatoria, no tenemos que salir por la banderola. Por ahí venía cuando se me cortó la cosa. Y digo que el gran ejemplo es esta suma de doble indemnización más nulidad del despido. Y no puede ser estos esperpentos que quieren inventar cada tanto ahora con la flexiseguridad y, en definitiva, un nuevo cuento para en el medio de este desastre, quitar los pocos derechos que realmente no tenían cuestionamiento, como es la indemnización por despido. Digo que si el derecho del trabajo que viene es un modelo para armar, ese modelo para armar tiene que significar semantizar de modo diferente los problemas de siempre. ¿De qué manera se empodera a trabajadores y trabajadoras en la relación individual de trabajo? Se reconstruye ese límite y se profundiza ese límite, porque profundizar ese límite implica democratizar las relaciones del trabajo. Y fundamentalmente, reconstituir algo que va a costar mucho, reconstituir la lógica colectiva. El derecho al trabajo son esas dos grandes dimensiones. Es el límite en lo individual frente a la libertad contractual que siempre esgrime el patrón, pero también la construcción de la acción y la organización colectivas. Creo que eso harían los compañeros que en estos días, en estas próximas horas vamos a estar recordándolos. Seguramente eso estarían pensando Centeno, Alaiz, Fresneda, Candeloro, y un homenaje a ellos en este momento. Nada más. Muchas gracias, Luis. Bueno,
como decía recién, la verdad que la actividad tenía el objetivo que cumplió, que era un poco reflexionar en relación a lo que es el derecho del trabajo, el sujeto del derecho del trabajo, quienes militan el derecho del trabajo y luchan por más y mejores derechos del trabajo. Y siempre, si uno hace el recorrido histórico, puede ver que está muy emparentado el derecho del trabajo con lo que es la crisis, el conflicto y la emergencia también, ¿por qué no? Hoy por hoy potencia la crisis y el conflicto la situación de emergencia en la cual estamos viviendo. Y cuando hay esas situaciones, la respuesta puede ser o represión o una respuesta violenta, o dar derechos, conferir derechos, reconocer derechos, y qué mejor que lo que es el derecho social, del cual forma parte este derecho del trabajo, tanto individual como colectivo, que hace a la justicia social y como medio para la paz social. Están siempre emparentadas estas dos cuestiones. Pero bueno, vemos que no todo es fácil y hoy por hoy con esta situación de una crisis y un conflicto que veníamos arrastrando de un gobierno anterior que buscaba la otra faz, la faz represiva, violenta, persecución a jueces y juezas, como mencionaba Luis, no solo jueces y juezas, también los abogados y abogadas laboralistas y los trabajadores que reclamaban, éramos todos parte de una mafia, no sé si lo recuerdan, y se cansaron de repetir este tema de la mafia de los laboralistas o del juicio laboral o la cuestión laboral. Y bueno, este gobierno, como para tratar de mantener en una situación de mayor conflictividad a lo que traíamos, se le suma la pandemia, buscó la forma por medio de reconocer los derechos esenciales. Lo primero, la vida. Las primeras decisiones fueron orientadas a proteger la vida de todos y todas. Pero ¿qué pasa? Si yo protejo la vida, hay otras cuestiones que para la mayoría de la sociedad, que es una sociedad que vive a partir de su trabajo, se desarrolla a partir de su trabajo, requería conservar su empleo. Entonces se potenció esta medida, ya habían adoptado la medida primera, que era la doble indemnización, con esta estabilidad, que es un derecho que hace la democracia, como decía recién Luis, porque es un derecho para tener derechos. Si hay una desigualdad tan fuerte que uno de los sujetos puede actuar con total arbitrariedad y el otro no tiene forma de defenderse o mantenerse en su puesto de trabajo, y no hay situación de derecho posible de ninguno de los otros derechos. Pero bueno, esta estabilidad, este cuidado del salario y demás que se ha venido estableciendo, ha tenido grandes opositores desde el lado del empresariado y también de la Corte Nacional. No nos olvidemos que la Corte durante esta pandemia ha actuado muy activamente en lo que parece un planteo de un derecho a despedir en vez de un derecho a la protección contra el despido arbitrario. Y si no fuera por el colectivo de trabajadores y trabajadoras, por la lucha gremial, por la acción colectiva, y todo esto hubiera quedado en poco más que buenas intenciones. Así que bueno, me parece que es muy interesante ver cómo siempre se está en lucha, en los momentos de mayor conflictividad es cuando muchas veces se consiguen las mejores conquistas y después hay que defenderlas, porque siempre hay un sector que es enemigo de esta ampliación de derechos, de una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria, y bueno, me parece importante ver cómo se va conectando nuestra historia y tenemos épocas de avances, retrocesos, y tenemos que tratar de salir, como decía Cecilia, de esta situación de pandemia habiendo aprendido algo. Tenemos que discutir de acá en adelante si la estabilidad es o no posible o deseable a un futuro, contrarrestar estos proyectos de flexiseguridad con no recorte de derechos, sino ampliación de derechos y potenciación de derechos, y todo lo que se ha podido avanzar, tratar de mantenerlo y mejorarlo. Así que bueno, ese era el aporte que quería hacer por mi parte, agradeciendo nuevamente a Luis y a Cecilia por haber participado, por haber compartido sus experiencias, que son muchas, que tienen un recorrido los dos de militancia que es muy enriquecedora para todos y todas. No sé si alguien quiere agregar algo, quiere comentar algo, está abierto la posibilidad de que lo haga. Seba, en Sí. realidad, perdón por no poder encender mi cámara, estoy manejando, pero obviamente... No, voy con cuidado. Obviamente, después de las dos brillantes exposiciones, es muy poco lo que uno puede aportar, pero sí decir simplemente que no olvidemos que nuestro derecho del trabajo tiene que ser un derecho de protección. Tiene que ser protectorio ante cualquier circunstancia. Después veremos si antes era una cuestión
de proteger al trabajador respecto de la explotación, y ahora es cuidarlo en sus fuentes de trabajo, porque, bueno, como dice Bauman, la modernidad líquida nos trae otros presupuestos, o porque estamos ante una crisis como la que estamos viviendo actualmente. Creo que si nosotros tenemos siempre presente que el derecho de trabajo es un derecho de protección a un colectivo vulnerable, como somos los trabajadores, y digo somos porque yo también, como Ceci, me considero una trabajadora, creo que si lo consideramos así, vamos a seguir obteniendo estos logros aún en estos momentos de crisis, y siempre mediante la lucha, por supuesto. Era solamente eso, muy breve, y los dejo. Muchas gracias, Laura, por tu aporte. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar, aportar algo? Y si no, bueno, vamos a despedirnos hasta la próxima, que espero sea pronto. Luis, ¿querés agregar algo? No, que realmente por el corset de no irnos al diablo con esto, no quiero dejar de decir 10 veces, agradecido por la invitación, por el convite, y aparte por participar en un ámbito que lo considero lleno de amigos. Es como entrar a la casa de algunos amigos. Rosario, ve que era un lugar común, nunca lo escucharon, Rosario siempre estuvo cerca. Pero no, gracias Sebastián, y en voz al resto del instituto y de la Asociación de Abogados Laboralistas, de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario. Muchas gracias. Cecilia. No, nada, también agradecer la convocatoria y bueno, por ahí le sonamos un poquito los esquemas. No nos metimos de lleno en nada normativo, pero realmente por ahí me parecía que era una jornada para reflexionar, ¿no? Para repensarnos. Gracias nuevamente, gracias por invitarnos y gracias Luis y bueno, a todos los presentes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado y los esperamos para próximas actividades. Un abrazo grande para todos. Saludos, gracias.